Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, estamos en YouTube, en la radio de la historia.com y sobre todo en Primum Radio y en primumgradus.net, la web del programa. Y si queréis contactar con el programa, pues tenéis dos vías. Una, el correo electrónico primumgradus@gmail.com y otro es el WhatsApp. Un WhatsApp para que dejéis vuestros mensajes de voz. No, este número de teléfono que os voy a dar ahora no lo uséis pues para hacer llamadas porque no pienso responder, faltaría más. Es un teléfono que tengo perdido en mi habitación y que solo uso para estos menesteres. Pero lo tengo ahí apuntado en el móvil porque nunca me acuerdo de cuál es el número. Un segundito. Pim, 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 pim. Ya está. Pues mirad, si queréis dejar vuestros mensajes, así vuestra voz pueda salir del programa, es más 34, si llamáis de fuera de España, 644-1902-23. Y ya después de esta información, no hacemos esperar más la presentación de nuestro programa de hoy, sobre todo porque tengo un invitado al otro lado del éter, o como se diga, informático o de Internet, que es Abraham Camacho, y vamos a continuar hablando del Islam. Bueno, el otro día no hablamos del Islam, sino más bien de la Arabia preislámica. Pues ahora la continuación de todo esto es ver la vida de Mahoma y lo que pasa después. Vamos allá a ver. ¿Qué tal, Abraham? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Pues mira, por aquí. Ahora toca continuar lo que iniciamos el otro día, que hablamos de la Arabia preislámica, ahora ya la Arabia islámica, es decir, el nacimiento del Islam, la vida del profeta Mahoma, etcétera, etcétera. Bueno, pues tú Sí, mismo, tú. ahora... Pues nada, de eso vamos a explicar un poco quién era Mahoma o Muhammad y, bueno, de dónde sale este personaje tan famoso de las religiones abrámicas. Para empezar, como recordaréis si oísteis el podcast anterior, estuvimos hablando de la organización social de los árabes. Estas tribus árabes se agrupaban sobre todo en clanes. Y en la época de Muhammad, que nos situamos en torno al finales del siglo sexto, eh, vemos como en esos enclaves comerciales de los que estuvimos hablando, que servían de puntos de encuentro para las rutas caravaneras, pues se encuentra la ciudad de la Meca. Esta ciudad está controlada principalmente por el clan, estaba controlada por el clan de los Hashimíes, el clan de Muhammad, pero ya habían quedado en en un segundo plano, ¿vale? Eran otros clanes los que controlaban ahora la ciudad, pero seguían siendo de la misma tribu, de los Quraisíes. Eso hay que entender muy bien lo que significa un Quraisí y un Hashimí. Todos son Quraisíes, pero no todos son Hashimíes. Por ejemplo, los Omeyas no lo son, por poner un ejemplo. No son Hashimíes. Entonces, nos situamos, según la tradición, en el año 570 después de Cristo, el año llamado el año del elefante, debido a que el gobernador abisinio del sur de Arabia, que por aquel entonces se encontraba, bajo ocupación abisinia, pues decidió hacer una expedición para invadir la Meca. Y no tuvo otra genialidad que utilizar pues un elefante. Entonces, por esa zona no se solían ver muchos elefantes y eso marcó mucho a las personas que fueron testigos de esa guerra. Y ese año, pues los árabes suelen son muy dados a dar ese tipo de nombres según distintas circunstancias. Lo más resaltable fue el elefante, pues el año del elefante. Y
este gobernador, Abraha, hizo el intento de invadir la Meca y no lo consiguió. En este año en el que ocurrieron estos sucesos, según la tradición, nació Muhammad. Lo que pasa que Muhammad tuvo una vida bastante difícil. Desde el principio, su madre murió en el parto y, su padre murió a los 6 años, cuando tenía 6 años. Entonces él se hizo cargo su abuelo, que a los 2 años siguientes murió también. Y entonces quedó a cargo de su tío. Entonces su tío, llamado Abu Talib, fue el que lo adoptó. Y ejerció de figura paterna. Abu Talib y Muhammad pertenecían a una familia de caravaneros, eran comerciantes. Y cuando Muhammad tenía 12 años, viajaron a Siria. Siria era una zona de bastante confluencia de religiones. Podríamos ver allí judíos, cristianos de todas las confesiones y, zoroastras también, debido a la cercanía que había con el imperio sasánida. Entonces, llegaron a comerciar a la ciudad de Basra, en Siria. Allí, Muhammad y su tío, Abu Talib, se encontraron con un monje nestoriano. Era muy típico que en esa zona hubiera nestorianos, debido a que esa zona no era del todo ortodoxa, en el sentido de que dentro del Imperio Bizantino podemos encontrar cristianos que siguen las reglas que se estableció en el Concilio de Nicea, y luego tenemos a los monofisitas y los nestorianos principalmente. Entonces, este monje llamado Bahira observó en Muhammad, cuando lo vio desde lejos, algunas señales proféticas. Señales proféticas como que una nube los seguía a cada paso que ellos daban. El cielo estaba despejado, pero una nube empezaba a seguirlos. Todas esas señales hicieron que Bahira se acercara a Muhammad y le comentara que esas señales que había visto él eran señales de que se acercaba un nuevo profeta. Así, esa fue en principio los primeros comienzos proféticos de Muhammad. No sé si tienes algo que añadir, Ricardo. No, nada más. Aunque ya lo dijimos la otra vez, recuerda un poquito lo que es el nestorianismo, que también tiene otro nombre curioso, difisismo, pero bueno, difisismo, lo de nestorianismo viene por Nestoria, que fue el que inició esta secta o este grupo cristiano, Nestorio. Pero difisismo se refiere más a la esencia de la doctrina. ¿Qué significa eso de difisismo? Fisis, dos fisis, pues eso, dos naturalezas. Pues la consideraba que en Cristo estaban radicalmente separadas las dos naturalezas, la humana y la divina. Uh-huh. Que se unían las personas de Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formando dos personas distintas. Estas cosas en aquella época le daban muchas vueltas, ¿no? Y, o sea, no hay una unión radical entre Dios y el hombre. Estos temas fueron muy candentes dentro del Imperio Bizantino y eso tiene mucha importancia, pero más de la que parece. Pues son casi discusiones bizantinas, no es tanto, porque en el momento en que si Jesús no es, en fin, nos redime muriendo en la cruz, pero se resulta que es Dios y lo que muere ahí es el hombre y cosas de estas, pues quizás la redención no se entiende bien. O sea, que esto tenía su enjundia. Y es muy importante saber
Que esto la idea que tiene el cristianismo Mahoma es esta, es una idea, digamos, muy racionalista en este sentido. No se puede juntar las dos cosas. Luego veremos que también lo de la Trinidad tampoco lo entiende, pero eso ya es más adelante. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que es el nestorianismo, el difisismo, las dos fisis, las dos naturalezas totalmente separadas. O sea, No, sí, la Virgen, lo... la Virgen María no es, por lo tanto, la madre de Dios. Es la madre de él y solo del hombre, no porque no están unidos. Bueno, dicho esto, Esas cosas eran, vamos, había guerras por esos temas. El Imperio Bizantino, entre monofisitas, nestorianos y ortodoxos, había verdaderas guerras y verdaderas matanzas por esos temas. bueno, pues sí. Entonces, retomando el tema, como he dicho, ese fue como la primera toma de contacto. Muhammad no había tenido algunos sucesos, pero no había así nada sobrenatural. Aunque sí se habla de un milagro que ocurrió en la vida de Muhammad cuando era un niño. Bueno, se habla de que se le apareció el arcángel Gabriel o Jibril en árabe y sacó de su pecho un coágulo negro, indicándole que por el corazón, que ese era el coágulo negro que sacó el arcángel Jibril de su pecho, podría ser tentado por el diablo. Lavó ese coágulo y se lo devolvió. Le devolvió su corazón ya limpio. Es uno de los relatos de la tradición musulmana que nos hablan que ya Muhammad apuntaba maneras, ¿no? Entonces, sí, dime. No, iba a decir que a Mahoma le impresionó mucho sobre todo el relato de lo que se llama los últimos tiempos, la salvación, lo que se llama la escatología cristiana. No sé lo que entendió, pero el mundo del más allá, el juicio eterno, todas estas cosas le impresionaron enormemente. No sé por qué razón, quizás por el bagaje que llevaba de antemano. Pues esas cosas a ellos le llamaron mucho la atención. O sea, que todo esto de demonios, de ángeles, de lo que hay más allá, en fin, en teología cristiana se llama escatología. O sea, lo que estudia lo que hay después de la muerte y el juicio y el infierno y el cielo y todas estas cosas. Digamos que esto le caló muy hondo, simplemente está para él. Y luego se nota luego en el Corán, ¿no? Porque habla No, sí, mucho sí. de estos temas. Hay una clara influencia del cristianismo, del judaísmo e incluso del zoroastrismo. En menor medida, pero la hay. En el tema de la creencia, incluso en el diablo, en el infierno, el Yamna, si no me equivoco que era. Entonces, cuando Muhammad empieza a tener estos, sucesos, le da importancia, pero hasta cierto punto. Entonces, un segundillo. Volviendo al tema del ambiente que se respiraba en la Meca y esa tradición caravanera, en uno de esos viajes que Muhammad hizo con su tío, conoció a Hadisha. Hadisha era una viuda de un rico comerciante, ¿vale? Era muchísimo mayor que él, pero acabaron enamorándose. Y de ese amor, pues se acabó casi en un matrimonio. Llegado un momento, se fueron a vivir juntos y un día, como el Muhammad ya tenía 40 años y solía ir a meditar. Solía ir a meditar a lo que se ha llamado Jabal al-Nur, la montaña de la luz. Y allí
la montaña hay una cueva, la cueva de Algira. Esa montaña, en esa cueva, perdón, él estaba meditando. Cuando de repente empieza a escuchar pues una voz, como que le llama. Un momentillo, Ricardo. Entonces esa voz empieza a llamarle y le nombra como profeta, que él era el profeta del Dios verdadero, del único Dios, Alá. Entonces se le aparece de nuevo el arcángel Jibril y nota como una fuerza le aprieta 3 veces y le pronuncia la palabra Qur'an, recita en el nombre en la voz decía en el nombre de tu Señor, de tu Dios. Pero Muhammad le responde que él no sabe leer. Muhammad era analfabeto. Aún así, él memorizó todo lo que esa voz le reveló. Y bueno, muy asustado, como te puedes imaginar, o sea, llegó a la casa y y bueno, con su esposa Khadija le dijo, oye, mira lo que me ha pasado hoy. Y es un dato curioso porque Khadija se la considera la primera musulmana. Muhammad no estaba muy convencido de lo que había pasado. Incluso creía que podría haber sido alguna especie de aparición demoníaca. Él estaba dudoso en un principio. Y Khadija le comentó que no, que ella creía en lo que había pasado. Y bueno, que era Dios. Y a través del arcángel Gabriel quien se había presentado y le había recitado esa revelación. No sé, ¿qué opinas, Ricardo? Pues nada, no, está claro que Khadija debía los ritos por su querido esposo, que era mucho más joven que ella, y realmente lo creía perfectamente. Efectivamente, el apoyo de Khadija, que además era muy rica, fue fundamental para Mahoma. Eso lo sabe todo el mundo. Y bueno, pues nada, no. Pues eso. Pues que hay unanimidad en este tema de la importancia que tuvo su mujer, esa primera mujer en los inicios de Mahoma, porque claro, de todo gran hombre hay una gran mujer, pues no sé si era una gran mujer, pero desde luego creía en su hombre. O sea, ella creía, No, sí. es la primera creyente, eso está clarísimo. Y ya digo, además le dio estabilidad económica, se podía dedicar a estos asuntos místicos porque no tenía que dedicarse a trabajar, por decirlo de alguna manera. No, tenía una vida bastante desahogada. De hecho, el pasaje que hemos leído antes se encuentra en el Corán, en la Sura 46, Aleya 1. Por si alguien quiere buscarla. Y bueno, literalmente dice esto: tú eres el mensajero de Dios, lee, en el nombre de tu Señor que te creó. Creó al hombre de un coágulo. No sé qué pasa aquí con los coágulos, pero bueno, siempre están rondando. ¿Qué iba a decir? Yo creo que sería bueno que aclarases lo que es una sura y una aleya. Porque lo está dando por supuesto, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo. Claro, si tú no citas la Biblia, un versículo, ya sabemos que es un trocito de así entre dos numeritos y tal. Pero una sura y una aleya. Sí, vale. Bueno, también acabo de caer, bueno, una sura o azora es, digamos, un capítulo, una parte del Corán. Y luego la leya es un fragmento de ese capítulo, ¿vale? Para dejarlo claro para el que no conozca la composición del Corán, ¿vale? Sí, y ahora, así, Sí. digo,
Y ahora que ya estamos con esto, y ya se ha aclarado lo que es sura, y haciendo algo de trabajo, pues hay que decir que las primeras suras del Corán, aunque luego hablaremos del Corán más, son enteramente bíblicas. Insisten en la alabanza a Jesús, a Isa, ¿no? Se le llama así, a la ley de Jesús, pero deja bien claro que el Corán es el primer libro, antes que la Biblia. Y deja claro que Jesús efectivamente es el Mesías, pero no murió él, sino un doble. Ya estamos en aquello de que no puede. Para un musulmán esta idea de que Dios ha muerto no computa, vamos. Entonces, murió una especie de doble y desde luego no fue co-creador o sea, no estuvo como dice en el Evangelio de San Juan, y al principio el verbo estaba en Dios y estas cosas, no, era imposible, Jesús no era Dios, por lo tanto, es un hombre importante, es un profeta, pero no es ni muchísimo menos Dios, y al final del mundo vendrá pues para restaurar el mundo si hace falta, pero desde luego él no es Dios. Y Mahoma es uno más de los profetas que ha puesto Dios. Antes hay otros, los del Antiguo Testamento, Abraham, etcétera, etcétera. Sí, a Mahoma se le llama el sello de los profetas, el último profeta que vendrá antes del juicio final. Que ya hablaremos más adelante de ese juicio. Hay intervenciones bastante curiosas. Pero, siguiendo con nuestra narración, Muhammad al principio, bueno, como hemos comentado, una incredulidad tenía, pero Hadisha, como ya decimos, le quitó esas dudas que tenía. Entonces, él empieza a difundir ese mensaje entre sus familiares más cercanos, entre, bueno, su primo, Ali Ben Abi Talib, su tío, y bueno, unos pocos quraisíes y amigos suyos, como su gran amigo Abu Bakr, que será el futuro primer califa, o Uthman, uno de los miembros destacados del clan Omeya, ¿vale? Estos son los primeros musulmanes que se adhieren a su nuevo mensaje. Entonces, al principio eran muy poquitos, o sea, no eran demasiados. Mahoma, entre todo esto lo podemos, su predicación, cuando eran una minoría, podemos situarlo en una horquilla temporal entre el 612 y el 615. Y bueno, él hablaba de una fe en Alá, el Dios único. Hablaba de rechazo a los falsos dioses. Y bueno, él hablaba de la espera del castigo divino si se caía en la idolatría. Hay que tener en cuenta que en aquella época, como ya comentamos, existía una extensión bastante prolífera de politeísmo semita. Y bueno, eso incluía la Meca, que era uno de los santuarios más famosos para ir a adorar a los dioses. Entonces, los quraisíes que controlaban esta ciudad se beneficiaban mucho comercialmente del tema de las peregrinaciones. Venían tribus de toda Arabia para peregrinar a la Kaaba, donde se encontraban unas 360, si no me equivoco, estatuillas de dioses, entre ellos Alá, pero era uno más de ellos. O sea que tenían por el negocio, ¿o qué? Sí, los quraisíes empezaron a ver a Muhammad como... En principio lo vieron como un loco. Ellos lo vieron como que estaba perdiendo la cabeza. Pero luego, conforme se le fueron uniendo más personajes, sobre todo quraisíes importantes, pues empezaron a ver que podía ser un peligro. Porque, claro, este hombre está diciendo
que solo debemos de adorar a un solo Dios, entonces el negocio de las peregrinaciones se nos va a acabar aquí. Eso deberían de haberse dicho los quraisíes en ese momento. Muhammad rechazaba totalmente la idolatría a otros dioses. Entonces era un peligro para ese punto comercial que suponía la Meca gracias a ese peregrinaje que había, ese haram de tantos y tantos dioses que compartían todos los árabes. Era ese punto de encuentro. Y también, en esos primeros tiempos, no sé si adelanto acontecimientos, él se consideraba que sería la tradición de los judíos y de los cristianos, por lo tanto, también consideraba que al final, tanto judíos como cristianos se darían cuenta de que es el último profeta y se lo unirían a él. Tenía esa idea también. No, sí, o sea, así es. O sea, él pensaba que Alá lo consideraba como el mismo Dios que el de los cristianos y que el de los judíos. El mismo. Pero él decía que los cristianos y los judíos habían recibido la revelación, pero incompleta. Y él era el que venía a completar ese círculo que se debía de cerrar. Por eso se le llama el sello de los profetas. Es el último profeta que vendrá a la tierra para convertir a todos a la religión del Dios verdadero, el único Dios, Alá. O sea, podemos ver que es un rígido monoteísmo. Ellos, los musulmanes de esa época condenaban las prácticas paganas y bueno, había también implícita una crítica incluso a los clanes quraisíes que controlaban la Meca. Tanto Muhammad como los propios quraisíes se llevaban mal, y eso que eran de la misma tribu. Pero Muhammad, pues, de vez en cuando les enviaba alguna pullita también. Entonces, pues bueno, él estuvo predicando su mensaje y la oposición mequí fue feroz. Pero hubo un momento en el que se habla de una supuesta flaqueza de Muhammad a la hora de predicar. Esto tiene que ver con los versículos llamados satánicos. Se habla de que pudo ser un momento de vacilación o un momento en el que él dijo, bueno, vamos a intentar conciliarnos con los quraisíes para, bueno, no tener a media Arabia contra nosotros, ya que en esa época los musulmanes eran 4 contados. Entonces, hay unos versículos, estos satánicos que comentamos, que dicen así: esas son las mujeres hermosas, excelsas, cuya intercesión se espera. ¿Habéis visto a Alat, Usa y Manat, la otra tercera? Eso no son más que nombres que vosotros y vuestros padres le habéis dado. Dios no ha hecho descender ningún poder en ellas. Él, esto en el Corán se encuentra en la Sura 53 y en las Aleyas 19 a la 23. Y bueno, se habla de que esta parte del Corán fue una especie de intento de incluir dentro del paquete de la nueva religión a estas 3 deidades, pero dejando claro que eran aspectos del mismo Dios, Alá. Uh-huh. Luego veremos que se eliminó completamente y vamos, o sea, no se contemplaba como en el cristianismo, que
porque esto iba a ser una especie de como la Trinidad cristiana, más o menos, salvando las distancias. Y luego se rechazó totalmente. En el canon islámico se rechazó y se promulgó la unicidad absoluta de Dios, sin ninguna Trinidad, y vamos, a los cristianos mismos les llamaban politeístas. Bueno, yo creo que eso que tú has dicho, esas tres cosas que eran tres deidades, ¿no? Preislámicas, yo creo que más que nada era eso como un dios principal o no es exactamente un... Yo creo que posiblemente nunca, teniendo en cuenta los antecedentes, nunca entendió, bueno, no hay que entenderlo porque es un misterio, ¿no? Lo de la Trinidad nunca lo tuvo muy en la cabeza, no lo acabó de comprender nunca y siempre le... Y intentar meter estas tres deidades más bien son como dioses inferiores o aspectos de la misma divinidad, lo que tú has dicho, más que una estrictamente dioses iguales en... ¿Cómo? O sea, que no era exactamente... Yo creo que el tema de la alta teología cristiana nunca lo entendió, porque no podía entenderlo, porque su contacto fue con un monje que le explicó lo que pudo, él letrado, y de los judíos también, digamos que hizo una especie de sincretismo. Hay algunos autores que hablan de él como básicamente como un hereje. Bueno, no sé si es muy forzado el asunto, ¿no? Autores cristianos en algún momento dijeron que al fin y al cabo era el peor de los herejes y tal. Como diciendo, no, en realidad es un señor que hizo la gran herejía contra el cristianismo. Pero bueno, eso es, no todo el mundo piensa lo mismo, ¿eh? No, sí, hay de hecho las crónicas de la época de la expansión musulmana. Bueno, tengo aquí un texto que si queréis lo leemos rápido. El texto pertenece a la crónica bizantina de entre el año 743 y el 744 y de autoría anónima. Y dice así: tras reunirse una numerosísima multitud de sarracenos, invadieron las provincias de Siria, Arabia y Mesopotamia, ejerciendo el principado entre ellos Mahmed, nacido en el seno de una tribu de nobilísimo linaje entre las de ese pueblo, varón muy sabio y conocedor de antemano de todo lo que había de ocurrir. El citado príncipe de los sarracenos, Mahmed, cumplido ya los 10 años de su reinado, llegó al fin de su vida. Bueno, esto era un fragmento de un texto de cómo veían los bizantinos lo que estaba ocurriendo y lo que posteriormente ocurrió con los árabes y su expansión. Pero no vamos a adelantar ahora acontecimientos. Luego, otros autores como Juan de Damasceno sí lo consideraban como una hereje. De hecho, se le llegó a relacionar con el anticristo. Juan de Damasceno decía, bueno, en uno de los textos que decía, pero hasta hoy florece una superstición en los ismaelitas, seductora de pueblos, que procede del advenimiento del anticristo, afirmando que su origen viene de Ismael, hijo de Abraham y Agar, razón por la cual los ismaelitas son llamados comúnmente agarenos. Estos eran idólatras que adoraban a las estrellas de la mañana y Venus. Se sabe que con certeza que hasta la época de Heraclio, en la que nos encontramos ahora mismo, adoran ídolos, pero entonces apareció entre ellos un falso profeta llamado Mahmed, el cual, habiendo obtenido un conocimiento superficial del Antiguo y el Nuevo Testamento, y tras mantener algunas conversaciones con un monje, aquí se le dice que Bahir era arriano, dio vida a una doctrina propia. Bueno, eso era la visión que tenía Juan de Damasceno, un cronista bizantino de la época, contemporáneo de Muhammad. ¿Qué te parecen las descripciones de la época? Sí. Bueno, ese es lo que es el autor que yo tenía. Es Juan Damasceno, no de Damasceno. Damasceno significa que es de Damasco. San Juan Damasceno. Sí, efectivamente, el autor cristiano que yo tenía en mente, se me había olvidado el nombre, era este, el que lo definió como un hereje. Y tenía sus razones, ¿eh? Quizás no todo el mundo estará de acuerdo, pero sus razones tenía. ¿Por qué? Porque en el fondo parecía como que le había dado la vuelta a la doctrina en principio cristiana y le había llevado había arrimado las cosas a vida. Pero también los judíos también lo podían considerar como una especie de subvertidor del judaísmo. De hecho,
al principio él se consideraba heredero de los grandes profetas y de hecho al principio los musulmanes oraban mirando a Jerusalén, Ciudad Santa. En un momento se enfada, bueno, te estoy haciendo spoiler, ¿no? Pero No, tranquilo. en un momento se enfada con los Ya. judíos y siendo todavía una ciudad santa Jerusalén, porque de ahí sube al cielo, etcétera, etcétera, pues decide que la oración se ha de dirigir hacia la Meca, etcétera, etcétera. Pero vamos, él se consideraba el último profeta, el que culminaba, pues eso, lo que empieza con Adán, Eva, pues los patriarcas, Abraham, Moisés, Jesús, y ahí estoy, y aquí estoy yo soy el último. O sea que él lo tenía claro. E incluso cosas curiosas, evidentemente despojadas de las connotaciones que tiene, pues no sé, en la Biblia católica, por ejemplo. Pues hablan también de María, tienen la virginidad de María, y cosas. Evidentemente no creen que sea la madre de Dios, porque para él solo es un profeta, etcétera, etcétera. Pero sí que hay cosas que ya se ve claramente, ya digo, las primeras unas son como muy bíblicas, ¿eh? No, iba a decir cristianas, no, más bien bíblicas, lo que tienen de común con los judíos y los cristianos. Y la escatología, es decir, el mundo del más allá, pues es muy semejante a lo que podían pensar un judío o un cristiano de la época. Luego, en un momento dado, le da un giro y por decirlo de alguna manera, su paraíso no es tan espiritual, es más terrenal, es más para que la gente lo entienda y entonces lo que gozan son placeres más sensuales. Pero bueno, eso ya lo veremos luego, ¿no? O Sí. sea, un cristiano te diría, pues el cielo es la visión beatífica de Dios y, bueno, pues digamos, esto no va a convencer mucho a los rudos señores de las caravaneros y le voy a decir lo de las odaliscas y estas cosas, ¿no? Los Pero bueno, judíes, las las uríes, eso, jóvenes. vírgenes, la- etcétera. hmm, Pero, Sí. pero bueno, no, continúa, que si no, Perfecto, perfecto. Bueno, luego aquí ya vamos a encontrarnos con el fenómeno de la égira, ¿vale? Tenemos que mencionar el año del dolor, que fue el 619. Da la casualidad que murieron en ese mismo año Abu Talib y Hadisha. su mujer. Sí, se quedó solo y bueno, y previó a lo que era su figura paterna. Pero bueno, dentro de lo que cabe hubo más conversiones, como la de Umar, otro Quraisí de la Meca. Luego, estamos en el 619 y el 622. Algunos seguidores se trasladan a Abisinia, huyendo de la persecución mequí. Pero esto duró poco. Es verdad que el rey abisinio le dio la bienvenida, pero posteriormente, pues bueno, volvieron a la península arábiga. Y bueno, Mahoma, dado el momento, en el 622 decide que van a largarse de la Meca y van a trasladarse, o sea, la comunidad va a trasladarse a lo que por entonces se llamaba Yatrib, que posteriormente se llamará Madinat al-Nabi, o ciudad del profeta. Yatrib era una ciudad que se encontraba al norte de la Meca y, bueno, era una ciudad en la que había, como comentamos en el anterior programa, pues una población bastante grande de judíos. También había paganos, pero sobre todo los clanes principales de esa ciudad eran judíos. Estos tres clanes judíos, que eran los principales de la ciudad, eran los Banu Qurayza, los Banu Nadir y los Banu Kainuka. Bueno, y la tradición nos cuenta que Mahoma fue solicitada su presencia en la ciudad para que ejerciera un arbitraje en una disputa entre dos tribus árabes, los Aus y los Khazraj.
Tras mediar en esta disputa, Muhammad y sus seguidores pues fueron bienvenidos en la ciudad y fueron acogidos. Estas personas que acogieron a los musulmanes fueron los llamados Ansar, los auxiliadores. Y los que peregrinaron hacia Yatrib en la Égira, en el 622, junto a Muhammad, fueron llamados los Muhajirun. Bueno, Muhammad se estableció allí en la ciudad de Yatrib y decidió, pues bueno, hablarle a los judíos del movimiento que él estaba predicando. En 623 llegamos al pacto de Al-Aqaba, que consistía en un pacto de fidelidad hacia Muhammad. Después del pacto de Al-Aqaba, empezaron a haber problemas entre los musulmanes y los judíos. Esto lo podemos situar en el contexto de la configuración de la Umma. La Umma iba a ser la comunidad de musulmanes junto con los judíos que los habían ayudado. Los judíos podían seguir practicando su religión y los musulmanes practicaban la suya, pero todos obedecían al profeta, que recibía la información, o sea, la revelación de Dios directamente. Los muhajirun empezaron pues a llevarse mal con los judíos y intentaron solucionar el tema estableciendo una especie de constitución, la llamada Constitución de Medina. Este suceso nos lo transmite Ibn Ishaq, uno de los biógrafos más famosos de Muhammad. Cuenta Ibn Ishaq que esta fue la primera organización política de carácter de la comunidad religiosa, la que hemos llamado la Umma. Esta configuración nueva fue una configuración tribal independiente del grupo al que perteneciera cada uno. La unidad principal era la Umma y el contexto tribal, la pertenencia tribal más bien, dejaba de tener tanta importancia. Lo importante era la pertenencia a la misma comunidad religiosa. Se declaraba la paz y la guerra conjuntamente, los judíos contribuían con los gastos de guerra y Muhammad era el árbitro de toda esa comunidad. También se bautizó a Yatrib como Madinat al-Nabi y se declaró esta ciudad como Haram, como nuevo santuario, con su consiguiente inviolabilidad. Total, que llegado el momento, esta comunidad decide responder a las provocaciones que estaban recibiendo de los mequíes. Y en el 624 veremos la batalla de Badir. Esta batalla consistió en el ataque de Muhammad y los musulmanes a una caravana quraisí de un comerciante quraisí llamado Abu Sufyan, que fue el padre del que será el primer califa omeya, Muawiyah ibn Abu Sufyan. Esta primera batalla pues se alzaron con la victoria los musulmanes y pudieron saquear esta caravana provocando bastantes inconvenientes a los mercaderes quraisíes. El año siguiente los mequíes decidieron vengar esa afrenta y enviaron a un personaje que hablaremos de él posteriormente, llamado Khalid ibn al-Walid,
que, bueno, era uno de los generales más importantes dentro del ejército de los mequíes, y derrotaron a Muhammad en la batalla de Uhud, como hemos dicho, en el 625. Bueno, en esta batalla casi muere Muhammad, vamos, acabó herido y bueno, tuvo que retirarse y por poco no pierde la vida. Entonces, dado esa derrota, Muhammad empezó a buscar alianza con las tribus del Hiyaz. Pero, ¿por qué? Porque a la vez tenía problemas en casa. Ese pacto el pacto de la Constitución de Medina no había servido para calmar los ánimos y bueno, se dieron expulsiones de dos de los clanes de la ciudad. Empezaron con los Banu y Nadir de Medina. Estos en el 625 son expulsados por chocar con las opiniones y con el liderazgo de Muhammad. En el 627 vemos la jornada del foso, o Handak. En esta jornada, 10.000 hombres de Abu Sufyan, atacaron Medina, y los medinenses pues eran unos 3.000. Pero estos 3.000 se entrincheraron en la ciudad y pudieron resistir, debido a que hicieron un foso alrededor de la ciudad y la caballería pues no pudo traspasar ese foso. Y por ahí, llegaron a una especie de acuerdo, ya que se habían encontrado en un punto muerto, en el que los mequíes no podían avanzar. Este fue el principio del fin de la supremacía mequí. Muhammad también se había aliado con las tribus que controlaban las rutas de Siria. Y entonces estaba en una posición que empezaba a ser más peligrosa de lo que en principio se cabría esperar. Bueno, dado la situación, en el 628 se llegó al pacto de Hudaybiyah, que no era más que una tregua de 10 años, en la que a los musulmanes se les permitiría practicar la umra, que es la peregrinación menor, que la dirigía el propio Muhammad, que se ocasionó al año siguiente. Hay que decir que el personaje del que hemos hablado anteriormente, Khalid ibn al-Walid, pues se vio convencido por los postulados de Muhammad y acabó convirtiéndose también al Islam. Y bueno, en el 629 se da una violación del tratado al-Hudaybiyah. Muhammad decide romper el tratado de paz y entrar con su ejército para matar a muchos quraisíes y sobre todo se ensañó mucho con los rawi, con los trovadores que lo habían satirizado. Entonces en el 630 vemos como los mequíes se rinden ante Muhammad y vemos el juramento o la valla. Este es el juramento de fidelidad del que hablamos en el primer programa. Y todos los quraisíes no tienen más remedio que jurar fidelidad a un profeta y convertirse. ¿Qué te parece lo que hemos dicho? Muy bien. Te has olvidado una cosa que seguro que la sabías, pero sí. La Égira, aparte, la huida de la Meca a Yatrib, a Medina, es importante entre los musulmanes porque significa, a partir de ahí empiezan a contar los años. Sí. Vamos, eso lo hablaremos ahora cuando... vale, entonces no te lo has olvidado. Vale, digo que no se nos pasa primero esto. Primero quiero hablar un poquito de Muhammad y ahora después hablaremos de
los Vale. aspectos ya Vale. técnicos de la religión. Bueno, pues ya está. Yo pensaba que se te había olvidado, digo, que no se nos olvide esto. Porque, No, digo, no, tranquilo. Igual que nosotros contamos del año de nacimiento de Cristo, que más o menos se calculó mal, pues ellos calculan a partir del 622, por lo tanto tienen 622 años menos que nosotros, ¿no? Más o menos, ¿eh? Creo que estamos en el 1442, si no me equivoco. Y otra cosa interesante es que, Sí. bueno, no lo has dicho expresamente, pero se desprende de todo esto, que debía ser un tipo, Mahoma, con un cierto carisma, porque tampoco era un gran jeque, un hombre, hombre, no era un hombre pobre ni tal, pero llegar No era un don nadie, pero llegar a ser un líder tan importante, tenía un carisma personal evidente, o sea, no se le puede negar eso, porque si no, se va a una ciudad, huye de una ciudad, consigue aunar a otra ciudad, que todos se le adhieran a él, que combatan para él, o sea, que debía ser una persona con una gran personalidad, un gran líder, eso no se le puede quitar, y aparte del componente religioso, pues lo tenía todo para triunfar, ¿no? Bueno, para triunfar. Sí, le salían bien las cosas, claro. Sí, le salían bien. No, Porque... vamos, lo de la jornada del foso fue el principio del fin para los mequíes y pues, vamos, esa que en verdad es una cosa muy sencilla. Lo que hicieron es, bueno, son más que nosotros, pues simplemente cogemos y rodeamos la ciudad para que la caballería al menos no pueda traspasar. Y bueno, lo que puedan venir pues nada más que infantería, escalando. Que parece una simplicidad, pero es una táctica que, bueno, marcó la diferencia ese día y bueno, salvó a la umma entera de ser aniquilada. Entonces, bueno, sí, luego se alió con las tribus sirias, tribus del Hijaz se le unieron, sobre todo también para contrarrestar el predominio de los quraisíes en la Meca. Pero sí, tenía un carisma que unía a la gente. Y ese carisma luego se va a echar de menos cuando muera Muhammad. Eso va a ser un problema. Cuando muera, muchas tribus van a ver al primer califa así como un líder religioso, pero no es Muhammad. Entonces ya veremos cómo más adelante eso va a ser un problema. Pero ahora, bueno, nos hallamos en la conquista de la Meca. La Meca es conquistada y, bueno, sobra decir que entraron los musulmanes en la Kaaba y arrasaron con todas las estatuas de ídolos que se hallaban allí. Faltaría más, es lo que tocaba. No, vamos, o sea, simplemente dejaron, como recuerdo de la tradición preislámica, la piedra negra, que si no recuerdo mal era símbolo de Utsa, de la estrella Venus, y bueno, esa piedra ya se hallaba allí y la dejaron. Y bueno, y la estatua de Alá, por supuesto. Entonces, en el 630 vemos que las ciudades de Taif y otras ciudades de la zona, pues bueno, mediante batallas, eso sí, se juran fidelidad a la Meca, ahora comandada por Muhammad, claro. Muchas tribus no se llegan a convertir, pero sí se hacen vasallas de Muhammad y de la Umma. Que eso hay que dejarlo claro. O sea, los musulmanes en aquella época ya eran muchos, pero no era una religión mayoritaria ya cuando Muhammad logra, pues bueno, someter a casi toda Arabia. Y esto es curioso, esto es otro dato característico. Es un líder religioso muy peculiar. Pensemos en cualquiera, ¿eh? En Jesús, desde luego. Pero yo que sé, en Buda, en Zaratustra, en lo que tú quieras, nunca se les ocurre. Es que es como un poco la antítesis del líder religioso. Nunca te imaginas a Buda con una espada en la mano. Ya no digo a Jesús, por supuesto, pero a Buda o a cualquiera que...
O sea, aúna las dos características de ser un profeta y llevar la espada en la mano, ¿no? Esto es una característica muy peculiar de Mahoma. Yo no sé si se le puede... No, no, porque claro, David no era un profeta, era un rey. Ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento, que es lo que más se le puede parecer, se puede decir que eran soldados. Hay que tener en cuenta que Muhammad fue, además de hombre religioso, un hombre de Estado en toda regla. Como estaba diciendo hace un segundo, logra unificar a Arabia políticamente, pero no religiosamente. Eso ocurrirá más tarde. Pero el Islam es la religión con más documentación histórica de la que contamos. Entonces, podemos tener una visión bastante humana de Muhammad en comparación con otros profetas de la historia que, bueno, tienen el carácter divino de ellos prevalece más que el carácter humano. No sé qué piensas de esto. Pues no, bueno, no sé. Bueno, es que hay algunos que son muy antiguos. Yo estoy pensando en Buda. No sé, Buda es más el mito que se sabe que existió, que fue un personaje histórico, pero es más el carácter divino, por así decirlo, o mitológico de Buda, que pesa más que su carácter histórico. Y eso el que conozca el budismo lo sabe perfectamente. Que se tiene en cuenta su carácter histórico, pero sobre todo se conoce su carácter mitológico, o de leyenda. Luego, bueno, continuando con nuestro relato, pues bueno, en el 632, Muhammad, pues bueno, empieza ya a enfermar. Y bueno, él decide pues ir preparando todo para cuando él muera. Ahí se habla en la peregrinación del adiós, en el 632, ¿vale? Él, pues bueno, llega a la conclusión de que está muriendo y decide pues hacer una peregrinación de la Meca a Medina y instaurar los principales rituales del Islam, entre ellos el Hajj, la peregrinación que se hace en Ramadán. Entonces, Muhammad pues acaba muriendo en el 632 de camino a Medina. Y bueno, ahí es donde llegaría el problema. ¿Quién le sucede? ¿No? Claro, ¿quién le sucede? Él habló de que su sucesor religioso sería el llamado, bueno, el que se conoce en la escatología islámica como el imán oculto, al-Mahdi, que llegará al fin de los tiempos para para instaurar el orden y crear una revolución en la vivencia de la humanidad entera. Y a todo esto no había tenido hijos varones. No, tampoco. Él intentó con sus numerosas esposas, luego se casó con Aisha, que era la hija de Abu Bakr. Y bueno, intentó por todos los medios tener un hijo varón, pero no pudo ser. Aisha fue una de sus favoritas, pero bueno, él siempre recordaba con cierto cariño a Hadisha y bueno, Aisha tenía muchos celos de que Muhammad recordara de esa manera a Hadisha. Entonces, él intentó tener varones, pero y lo consiguió en cierta forma con Hadisha en los primeros tiempos, pero esos dos varones murieron.
con 2 o 3 años, o sea, no duraron nada. Y bueno, solo tuvo descendencia femenina. Una de sus hijas más famosas es Fátima, que se casó con Ali Ben Abi Talib, que será el último califa Rashidun, antes de que se instaure el califato Omeya. Y bueno, y se cree la gran cisma en el Islam entre los suníes y los alíes, o los chiíes. Sí, pero eso para el próximo capítulo. Como empecemos por ahí, no. Claro. Bueno, Sí, perdona, es que me estoy quedando sin boya. Bueno, entonces, dicho esto, y ya bueno, con la muerte de Muhammad, pues quedó instaurada la umma. Y bueno, pasaremos a describir un poquito en qué consistía esta umma. Y bueno, y en definitiva esta revelación. Bueno, el Islam que promulgó Muhammad promulgaba, bueno, la obediencia absoluta de Alá, y consistía en un programa completo para regir la sociedad. Casi todos los aspectos de la sociedad musulmana estaban regidos por el Islam. Bueno, o sea, consistía eso, en una unicidad de Dios, un monoteísmo absoluto, un modelo de conducta, y bueno, existía de aquella forma una comunidad igualitaria dentro de la umma. Para Muhammad, todos los musulmanes eran iguales religiosamente. Luego, socialmente, pues no, luego existía una diferenciación entre las mujeres y los hombres, pero bueno, heredado del contexto tribal de Arabia. Pero bueno, dentro de la umma, sí es verdad que para Muhammad todos eran igual de importantes. Entonces esta umma se basó principalmente, bueno, al igual que la religión, en los versículos del Corán. Este Corán, pues bueno, ha tenido otros nombres como Furqán, Distinción, o Al-Kitab, que es el libro. Y hay que decir que los musulmanes no creen que haya sido escrito. Ellos dicen que su autor es Alá. Es decir, literalmente lo que hay escrito en el Corán es palabra de Alá. No es ni palabra de Jibril, del arcángel, ni palabra de Muhammad, sino palabra literal de Dios. Este libro está dividido en 114 suras, y bueno, que se divide luego las aleyas, ¿no? Y bueno, cuando se suele empezar la recitación del Corán, pues se suele empezar, bueno, se empieza por la basmala, que simplemente es una recitación que dice: en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Dos aspectos que hablamos en el anterior programa, que empezó a tener Alá. Rahim, Al-Rahman, el clemente, el misericordioso. Estos dos nombres, pues bueno, luego, como veremos, serán puestos en muchos títulos califales. El Corán se puede dividir en 92 suras, las llamadas suras mekíes, que tienen un carácter más religioso, como son las primeras. Y como tú has dicho antes, pues bueno, tienen un carácter más místico. Luego vemos las últimas 22 suras de Medina, que son de carácter más legal. Herencias, matrimonios,
este tipo de cosas pues son regidas en estas 22 suras. Bueno, no sé si tienes algo que añadir a esto. Yo sí. Yo voy a añadir una cosa porque siempre hay que partir, para conocer una cosa hay que partir de lo que ya conocemos o de lo que teóricamente tendríamos que conocer y hablamos del Corán como un libro santo. La primera comparación que se nos viene es con la Biblia o con las Sagradas Escrituras en general. También la Biblia para un cristiano está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para un judío también existe el Antiguo Testamento, la Torá, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia esencial. Un judío, para no centrarnos en los cristianos, dirá el libro del profeta X, el profeta Ezequiel o el que sea, ¿vale? Es un profeta, es una persona que al dictado de Dios, eso se parece. Pero también hay libros que son absolutamente históricos. Un cristiano hablará, por ejemplo, del Evangelio según Mateo, según Juan, que narra los mismos hechos de distintos puntos de vista. O sea, hay un autor y dices, entonces, sí, porque creen una cosa que se llama la inspiración. Dios inspira a esas personas, escribe libremente, pero digamos que Dios en cierto modo insufla ahí su espíritu, pero no hay un autor humano que libremente dice lo que dice un intermediario. Sí, un intermediario, pero además con su plena libertad, ¿no? En cambio, digamos que es un libro inspirado. En cambio, el Corán es un libro descendido, desciende del cielo. No es que lo escriba Dios, pero es que literalmente copia que te lo estoy dictando. O sea, no cambies ni un punto ni una coma. O sea, esto que vemos aquí en los teólogos, bueno, siempre existe lo que se llama fundamentalismo también en determinados lugares, ¿no? De la Biblia dice que el mundo se hizo en 7 días, pues se hizo en 7 días. Pero eso se llama fundamentalismo y son 4. eh, no hay una investigación por aquí la gente, un teólogo estudia las fuentes y entonces puede llegar a decir, pues mira, pues yo qué sé, el relato del diluvio pues podría tener alguna conexión con lo que se ve en el libro de Gilgamesh o en no sé qué, no sé cuánto, que lo aprovechó para enseñarle. Pues no, o sea, a un musulmán no le digas las fuentes, porque no hay fuentes, es Dios mismo la fuente. Y eso es muy importante a la hora de investigar. No se puede cambiar ni un punto ni una coma. Y las interpretaciones y qué quiso decir, no, quiso decir lo que quiso decir, y no hay fuentes, y no hay contexto histórico, es esto exactamente. Eso a la hora de estudiar, pues claro, el enfoque de las escrituras es muy diferente cuando una cosa está directamente dictada por Dios o cuando es una cosa que es humana y que Dios se sirve de ella. Y que puede haber cosas aleatorias, no sé, pues en la Biblia pues ves novelitas, ¿no? Pues la novela de Jonás, que se lo traga la ballena y tal. Un tío puede decir, esto es una novela, pero Dios nos quiere enseñar, pues en el Corán no admiten, no hay novelas, todo lo que dice es absolutamente cierto, porque es importante este matiz a la hora de juzgar cuando uno se acerca al Corán lo tiene que ver con acercarse a ese libro sagrado con este, teniendo bien claro esto, porque si no se va a hacer un lío. Porque además tú lo has dicho, son una serie de suras, no tiene un esquema claro. O sea, igual que, bueno, la Biblia son muchos libros, pero cada libro tiene un principio, un fin, un medio. En el Corán no ves eso. Simplemente lo que va dictando desde nuestro punto de vista es un caos. No Es un digo, caos porque, bueno, en los primeros, cuando Muhammad, bueno, en los últimos tiempos, vio que iba a morir, empezó a recitar lo que luego sería el Corán a sus discípulos. Estos empezaron a copiar todo lo que transmitía Muhammad proveniente de Dios. Bueno, utilizando métodos tan curiosos como escribir sobre omóplatos de camello. Se solía, hay muchas inscripciones en omóplatos de camello de los primeros textos del Corán. Y bueno, el problema para estudiar el Islam es que es una historia sacralizada. Es una historia que, bueno, es una, como he dicho antes, una de las religiones más documentadas con la que contamos, pero a la vez es una historia que
fue narrada por, bueno, hay muchos biógrafos, hay muchos investigadores, pero las fuentes de la época, pues evidentemente las musulmanas, pues tienden a tirar por el lado místico de la narración y en muchas ocasiones no vemos un carácter, ¿cómo decirlo?, crítico a la hora de narrar los sucesos. Luego está el tema también de, bueno, Dios eligió el árabe como la lengua de la última revelación. ¿Qué quiere decir? Que no, como tú bien has dicho, no se puede cambiar ni una coma y literalmente no se puede traducir el Corán. Esto, bueno, o sea, esto los musulmanes creen que un Corán traducido no es la palabra de Dios, ya no lo es. Oye, Solo hay sí. que decir que vamos a ver, si toda tu religión la ha dictado Dios en ese libro, tiene mucha lógica, ¿eh? No, a ver, lógica tiene. O sea, yo quiero decir, yo cuando me acerco a ellos digo, claro, tiene su lógica, es que Dios lo ha dictado, por tanto no te vayas ni a izquierda ni a derecha. Porque claro, si todo está contenido ahí y lo que no está ahí, ¿qué pasa? Porque también todas las normas de conducta política, etcétera, etcétera. Pero ahí esto se complementa con una cosa que se llaman los hadices, ¿verdad? Sí. Que es como una especie de... Ahora hablaremos de los hadices. No te preocupes. Ahora comentaremos el tema de los hadices y que tendrá mucha importancia a la hora, sobre todo eso, de rellenar esos huecos que el Corán deja un poco vacíos, porque el Corán hay que tener en cuenta que también que es un texto muy poético, muy alegórico. Muchas veces se suma que la lengua árabe en esa época no contaba con signos diacríticos que distinguieran, pues bueno, como comentamos en el primer programa, pues las vocales. Entonces muchas veces había confusiones en lo que tal o cual versículo quería decir. Como comentamos, había un versículo en el que no estaba claro si Alá decía que a los musulmanes se les permitía no se les permitía ejercer la violencia o se les permitía ejercer la violencia pero sin sobrepasarse. Todo en la misma oración. Y no se sabía si quería decir una cosa u otra. Entonces, esto es uno de los problemas principales del Corán. Por eso, bueno, el califa Abd al-Malik, ya en los tiempos de los Omeyyas, será el que ordene añadir los puntos diacríticos al Corán. Hasta entonces, este texto no tenía puntos diacríticos y por lo tanto llevaba a que existieran muchas confusiones. Estas confusiones serán intentadas aclarar por los compiladores de hadices. Los hadices son básicamente son pequeños fragmentos de los dichos y hechos de Muhammad. Entonces, cuando los musulmanes querían saber cierto aspecto de su vida cotidiana o cómo actuar en cada ocasión, y ese aspecto no se contemplaba en el Corán, acudían a los hadices. Entonces, pues bueno, Hadith decía que Muhammad actuaba en esta ocasión de tal manera, o Muhammad no estaba de acuerdo en tal manera. Básicamente eran los dichos y hechos de Muhammad. Y era pues una guía complementaria del mensaje del Corán. Estos hadices juntos pues bueno, forman lo que se conoce como la tradición del profeta, lo que se conoce como Sunna al-Nabi o la Sunna. Entonces, bueno, estas compilaciones empiezan a crearse desde el siglo VIII. Hasta entonces no había muchos compiladores de hadices.
Y bueno, los más grandes, las colecciones más grandes de estas compilaciones, pues bueno, se empiezan a ver en el siglo VIII, sobre todo de comentaristas también, comentando ciertos aspectos del Corán y bueno, aclarando ciertos aspectos, como hemos dicho, que estaban muy nublosos. Podemos destacar sobre todo al Tabari. Al-Tabari va a ser uno de los compiladores y bueno, comentaristas del Corán más famosos y más importantes en la historia del Islam. Y mucha información que tenemos, muchos textos que vamos a ver, son gracias a su obra. Bueno, su obra es difícil de pronunciar en árabe, luego la veremos. Pero bueno, este comentarista que vivió entre el 839 y el 923, pues fue el que nos proporciona más comentarios del Corán. Entonces, tenemos que, aparte del Corán, tenemos la Sunna y tenemos que, bueno, en el año 653 el califa Uthman, el primer califa omeya, antes de corregir un error, el primer califa omeya no fue Muawiyah ibn Abu Sufyan, fue Uthman, que fue el tercer califa. Pero este califa está dentro de lo que se conoce como el califato Rashidun, el califato de los califas perfectos, ortodoxos, que tenían su sede en Medina, no en Damasco, como será posteriormente. Entonces, bueno, Uthman, junto a 4 expertos quraishíes, decidió hacer una purga de textos. Como os he dicho, estaba el tema del problema de la falta de signos diacríticos, y entonces él decide establecer un canon. Posteriormente, como hemos hablado, pues hasta el Mali en el 685 pues incorporará estos signos diacríticos. Bueno, pues ¿qué tienes que añadir? ¿Alguna cosilla o seguimos? Antes de comentar el tema de los hadices. Pues no se me ocurre nada más. Bueno, sí, hay más cosas, se me ocurren más cosas, pero ahora que ir avanzando y ya. Ahora vas a comentar de los hadices, supongo, y luego los 5 pilares del Islam, estas cosas, ¿no? Sí, ya vamos a terminar. Vamos a comentar el tema de los hadices y bueno, comentar un poco los 5 pilares fundamentales que todo musulmán tiene que cumplir para profesar esta religión. Y bueno, y ya con eso podemos darlo por concluido y ya sí, lo próximo para el próximo día, ¿vale? ¿Te parece? Perfecto. Ya tenemos plan. Continúa con el plan. Pues nada, el tema de los hadices, bueno, que ya lo hemos empezado. Ya para darle solo el broche final. Bueno, pues el tema de los hadices era luego fuente de derecho. Las compilaciones de Al-Bukhari, otro famoso compilador, serán muy utilizadas para, bueno, posteriormente el desarrollo del ilm, que es la ciencia islámica de los ulemas, que se dedican a estudiar el Corán, la Sunna, y desde esos textos, que repito, son, bueno, el Corán, en principio estaríamos hablando, como el Corán es un texto bastante difícil de interpretar, imagínate crear un sistema jurídico a partir de él. Entonces estos ulemas, a partir de los hadices y a partir de ciertos aspectos de la jurisprudencia que ya se encontraron en los territorios que conquistaron, bueno, de los bizantinos, de los persas, pues crearon lo que llamamos la Sharia, la fuente del derecho.
Y bueno, luego, dicho esto, pues podemos comentar el tema de los 5 pilares. Bueno, el primero sería la profesión de la fe, llamada Shahada. Y bueno, esta Shahada tendría, bueno, digámoslo así, un lema. La ilaha illa Allah wa Muhammad Rasulullah. No hay más Dios que Allah y Muhammad es el enviado de Dios. Y además, esa tiene la particularidad de cuando hay una conversión en el Islam, es lo que tiene que decir. Una vez has dicho eso, lo reconoces públicamente, ya perteneces al Islam, por decirlo de alguna manera. Es el equivalente, mutatis, bastante mutandis, al bautismo. Sí, el paso final para entrar en la umma. O sea, si tú llegas a un momento, te vas ante la autoridad, no sé, ante los testigos establecidos y digo eso, sí, ya soy musulmán. Claro, solía ser un musulmán a la hora de, bueno, más bien un profano, a la hora de entrar en la umma, solía escoger a un patrocinador, por así decirlo. Y ese patrocinador, como comentamos, pues bueno, le entregaba el apodo de su tribu y a partir de ahí, pues empezaba a ser miembro de la umma y por lo tanto musulmán. Esta sajada, como hemos comentado, que bueno, tiene dos partes: la aceptación de la unicidad absoluta de Dios, llamada Tawhid, y bueno, aceptar, como hemos comentado, que Muhammad es el enviado de Allah y el sello de los y que Muhammad es el sello de los profetas. Bueno, luego tenemos el salat, la oración, que se tiene que realizar 5 veces al día. Y bueno, estas 5 veces, pues bueno, están marcadas por las posiciones del sol. Sería al amanecer, al mediodía, a la media tarde, a la puesta de sol y por la noche. Y bueno, luego hay que decir que los chiíes solo la hacen 3 veces, a diferencia de los suníes. Pero eso ya hablaremos del cisma en el capítulo, exactamente, en el capítulo siguiente. Luego está el ritual de la Tahara, que consiste en purificarse antes de entrar a la mezquita para rezar. Las manos, la boca, los pies. Se podía utilizar agua o, en su falta de ella, se solía utilizar arena. Valían las dos cosas. Bueno, el siguiente sería el zakat. Este zakat al principio fue un impuesto que existía dentro de la umma para, bueno, financiarla. Y luego, pues fue ya incorporado a todo lo que viene a ser los aspectos religiosos. Es como una limosna. Esta es la limosna legal. La limosna que todo musulmán está obligado a entregar a la comunidad. Entonces, bueno, de hecho esto será una parte importante de las conversiones en el Islam, porque los no musulmanes, los dhimíes, la gente, como los musulmanes llamaban a los cristianos, a los judíos y a los zoroastras, dhimíes, gente, o al-kitab, gente del libro, les permitían profesar su religión, pero les imponían dos impuestos: la jizya, que era un impuesto personal, y el harash, que era un impuesto que se cobraba por territorio. Y los musulmanes solo tenían que pagar el zakat, y eso fue un motivo por el que empezaron a haber muchas conversiones en masa, sin tampoco creérselo mucho, pero bueno, así muchas personas se ahorraban muchísimos impuestos. Luego
está el cuarto pilar, es el ayuno, el saún, que, bueno, es herencia directa del Yom Kippur judío. Es un calco. Y, bueno, se hace en el mes de Ramadán. Como bien sabemos, en el 9º mes del calendario lunar. Y, bueno, todo hombre adulto o mujer sano, pues tiene que hacerlo. No se puede comer, ni beber, ni perfumarse, ni practicar el sexo en todo el día, hasta que se ponga el sol. Entonces, luego existen las fiestas de la ruptura del ayuno, que, bueno, eso, y el llamado Eid al-Fitr, que pues se festeja, pues eso, que ya ha terminado el Ramadán y ha empezado el mes de Shawwal, que es el mes siguiente al mes de Ramadán. Que hay que decir una cosa, yo Sí. dos apuntes. Una, que es un calendario lunar, con lo cual no tiene menos días. De ahí que se vaya corriendo, ¿sabes? Y entonces por eso dice, ¿cómo puede ser que el Ramadán un año caiga en agosto y otro año caiga en Navidades? Pues hombre, si son 28 días, me parece un mes lunar, pues claro, a 2 días por mes se va corriendo casi medio mes por año, una cosa así, ¿no? No, sí, A nosotros nosotros que tenemos un calendario solar, pues nos puede desconcertar un poco. Y luego hay otra cosa que hay gente que dice, estos tíos tienen mucha cara, sí, mucho ayunar, pero luego cuando se pone el sol se ponen las botas. Digo, pero vamos a ver, muchacho, tú pruebas estar todo un día, aunque luego te pongan las botas sin comer, es algo duro, o sea, si lo hacen en serio, si lo toman en serio, es algo realmente duro, ¿eh? No es para tomárselo en broma, porque dices, aunque uno no se reshace tomándose una gran caminada por la noche, porque además se lo hace muchas veces y va a acabar mal. O sea, quiero decir, estar de todas las horas de sol sin comer, sin beber, es muy duro. O sea, y hay gente que no sé por qué tienden a minimizarlo. A mí me parece algo realmente duro, si se hace bien, claro. No, claro, si se hace bien, es un verdadero sacrificio. Sí, sí. Estar bueno, cambiar toda tu rutina. Luego, hablando de rutinas, hablaremos para terminar, de la rutina anual, que es el Hajj, la peregrinación la Umra es la peregrinación que se hace todos los años. Luego, el Hajj es la peregrinación que se debe hacer una vez en la vida para ir a la Meca y, bueno, hacer todo el circuito religioso que describiremos brevemente. Bueno, este rito, el Hajj, es de inspiración preislámica y, bueno, tiene un significado como de purificador. El Hajj consiste simplemente en dos partes. Primero está la llegada, en la que hay que hacer unas 7 vueltas a la Kaaba para purificarse. Luego hay que peregrinar al pozo de Zanzán, que supuestamente fue creado por Abraham. Después se llega a lo que es la lapidación del diablo. Y por último, hay que ir de vuelta a la Meca, el retorno, y se dan otras 7 vueltas para terminar y, bueno, despedirse de esa peregrinación. Y, bueno, una vuelta a lo que es el mundo profano. Normalmente los árabes, los musulmanes, bueno, se suelen rapar para esta ocasión y las mujeres suelen cortarse mechones de pelo para finalizar con este Hajj, que sería el culminante de toda esta peregrinación que, como hemos dicho, es la que tiene que hacer por lo menos una vez en la vida quien tenga posibilidad de hacerlo.
dentro de la religión musulmana. ¿Qué te gustaría añadir algo? Bueno, y luego está un tema, y yo creo que con eso ya cerramos, Sí. que a veces te metes en una página, por ejemplo, de internet musulmana y cada uno te cuenta su versión, pero parece que es el tema de la yihad. Que claro, que hay como dos grandes interpretaciones. Literalmente la lucha o la lucha interior, es decir, contra las pasiones, contra el pecado, etcétera, etcétera. O sea, hay como las dos visiones, ¿no? Sí, se habla de la yihad menor y la yihad mayor. La yihad menor sería la yihad de la guerra, la que tenemos todos en mente. Luego la yihad mayor sería la guerra interna que libraría cada musulmán para no caer en el mal, para obrar correctamente, para no ser tentado por el diablo. En el futuro este término, la yihad, será bastante importante porque practicar esta yihad menor, que no tanto la mayor, pero sobre todo la menor, será muy importante para los califas a la hora de mantener su legitimidad a ojos de los ulemas. Un califa que no practicara la yihad menor era un califa que perdía legitimidad y se podía llegar a poner en duda su liderazgo sobre la umma. Entonces era muy importante para un califa practicarla en todo momento. Expandir la palabra de Alá todo lo que pudiera. No tanto esa peregrinación, esa yihad mayor que, bueno, se le dio poca importancia, dado el momento en el tiempo del califato. Así, bueno, esa yihad mayor, pues bueno, se fue olvidando un poco. Y por último, ya para terminar, ya comentaros el tema del paraíso, el paraíso musulmán, en el que existirían las llamadas huríes, que serían jóvenes, en el caso de las mujeres, jóvenes varones, y en el caso de los hombres, vírgenes, que bueno, irían a agasajarlo a uno una vez que entra en ese paraíso. Claro, habiendo sido un buen musulmán y habiendo seguido todos los preceptos. Y bueno, dicho esto, terminan nada más diciendo que luego los chiíes tienen sus particulares rituales. Y bueno, ya hablaremos más adelante de la Ashura, de la conmemoración del martirio de Al-Hussein, pero eso lo hablaremos más adelante. Ahora no. Con esto ya hemos terminado ya. Sí, no hemos agotado el tema, ni muchísimo menos, pero no se trata porque si no sería eterno. Y bueno, yo creo que con esto tengo bastante por ahí y nos despedimos y ya nos veremos en el próximo capítulo donde veremos las peleas que hay al principio, al poco de morirse Mahoma, y cómo hay las primeras divisiones, y luego veremos los suníes, a todos nos veremos suena. El califato Rashidun, pero el tema de los chiíes y los suníes tal vez lo lleguemos a dar, pero muy por encima, porque en sí el califato Rashidun tiene mucha tela que cortar. O sea que aún para más adelante. Para más adelante. Eso ya será para otro programa. Bueno, pues ahí nos emplazamos y por ahora nos despedimos. Bueno, hasta la próxima. Y bueno, pues ya está. Si os ha gustado, poned un me gusta. Bueno, adiós.